Bienvenidos nuevamente a este ciclo de entrevistas poco frecuentes. Hoy vamos a hacer foco en aspectos cardiológicos, por lo cual hemos invitado y tenemos el honor de compartir estos minutos con Josefina Parodi. Josefina, me gustaría que te presentes vos. Muchas gracias, Juan. Mi nombre es Josefina Parodi, soy coordinadora de la unidad coronaria del Sanatorio Anchorena San Martín y del equipo de miocardiopatías de CEMIC, especialista en cardiogenética. Muy bien. Josefina, está claro, sabemos que hay dos formas de expresión de enfermedad de Fabry. La forma clásica, temprana, multisistémica, con mucho compromiso en los chicos, que evoluciona a daño cardíaco, renal, cerebral, pero hay una forma tardía. Pero ustedes, los cardiólogos, tienen un papel preponderante en los dos fenotipos. ¿Me podés explicar por qué? Bien. A nivel cardíaco, la enfermedad de Fabry se manifiesta como una miocardiopatía hipertrófica, es decir, un aumento de los espesores miocárdicos, generalmente de tipo simétrica, pero puede ocurrir manifestaciones menos comunes como una hipertrofia asimétrica septal o una hipertrófica apical, incluso con obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, claramente menos frecuente. En el electrocardiograma, lo que observamos clásicamente es una real fenocopia de una miocardiopatía hipertrófica, es decir, aumento de los voltajes. Habitualmente, además, se puede observar un segmento PR corto y en etapas más avanzadas arritmias ventriculares, supraventriculares e incluso bloqueos auriculoventriculares. En el consultorio de miocardiopatías, lo que utilizamos habitualmente para llegar al diagnóstico de certeza de la miocardiopatía hipertrófica que nos encontramos son los signos extracardíacos. Como ocurre en la enfermedad de Fabry con fenotipo tardío, que generalmente la única manifestación es la cardíaca, este es el rol preponderante que cumple el cardiólogo en este subgrupo de pacientes, ya que muchas veces el diagnóstico llega de nuestra mano, es decir, de los cardiólogos. Además, no hay que olvidar que hoy sabemos que los pacientes con enfermedad de Fabry se mueren por enfermedades de causas cardiovasculares. Esto ya sea por progresión de su miocardiopatía o por enfermedad tanto micro como macrovascular en etapas más avanzadas, y de aquí la importancia de que los cardiólogos conozcamos esta enfermedad para poder diagnosticarla. Josefina, durante tu respuesta has repetido varias veces el concepto de diagnóstico y ustedes son muy importantes en el diagnóstico, sobre todo, como dijiste, en las formas tardías. En el reciente Mundial de Fabry, este Fabry Update en Alemania, la sesión de cardiología se basó en gran parte al diagnóstico temprano, pero hacen alusión los cardiólogos al panel cardiogenético. Es decir, ¿qué enfermedades genéticas buscan? ¿Cuándo crees que está indicado solicitar ese panel? Bien, para responder esta pregunta, primero hablemos un poquito de epidemiología. Sabemos que la miocardopatía hipertrófica es la miocardopatía más frecuente, aproximadamente 1 en 500 nacidos vivos, es decir, aproximadamente el 0,20% de la población. Y sabemos que aproximadamente un 1% de los pacientes con miocardopatía hipertrófica van a ser enfermedad de Fabry. Si extrapolamos estos datos a la Argentina, podemos decir que 80.000 pacientes podrían tener miocardopatía hipertrófica y de esos aproximadamente 800 pueden llegar a ser un Fabry. Entonces, cuando analizo un paciente en el consultorio de miocardiopatías, la presencia o tener en cuenta realizar un panel o un estudio genético es una herramienta que hoy tenemos que realizar diariamente en el consultorio. Básicamente tengo 3 distintos enfoques para realizar un estudio genético en mi paciente. Por un lado, lo más utilizado es un panel específico que busca genes relacionados con la enfermedad. Habitualmente esto incluye genes que se llaman prioritarios, es decir, que tienen demostrado tanto clínica como funcionalmente relación con la enfermedad. Entre ellos, habitualmente, cuando hablamos de miocardopatía hipertrófica, incluimos a las sarcoméricas, otras infiltrativas y principalmente al gen GLA de Fabry, porque sabemos que es prevalente en la miocardopatía hipertrófica, y habitualmente también se incluyen genes secundarios y candidatos. Existen otros tipos de enfoques, como por ejemplo realizar un exoma, que es evaluar las regiones codificantes del ADN, o directamente un genoma completo. Cada uno de estos enfoques tiene sus pros y sus contras, pero lo que hay que aclarar es que el estudio genético hoy es parte de la rutina de la evaluación o del workup diagnosis en una miocardiopatía, y principalmente en la miocardopatía hipertrófica, ya que el rédito diagnóstico llega a ser tan alto como del 70% o más en estos pacientes. Es realmente muy interesante. La cardiogenética hoy ya toma un rol importante, lo mismo lo empezamos a ver en paneles de nefropatía. Los neurólogos lo veníamos haciendo históricamente, pero me parece muy interesante escuchar las indicaciones. Ahora, llegaste al diagnóstico, vos tenés pacientes, vos seguís pacientes. ¿Cómo nos podés resumir cuáles son los estudios que vos solicitás desde la especialidad para medir la progresión de la enfermedad, la respuesta al tratamiento para llegar a tener un pronóstico? Bien, los estudios más importantes, hablando de imágenes en la enfermedad de Fabry, son principalmente 3.
el ecocardiograma, con principal o con especial enfoque en evaluación correcta de masa, diámetros, volúmenes ventriculares, luego obviamente dilatación auricular, difusión diastólica y en etapas más avanzadas deterioro de la fracción de eyección o disfunción sistólica ventricular. Sí se tiene disponible, por supuesto, la utilización del strain, principalmente el strain ventricular, pero por supuesto si está disponible, que hoy no es tan común todavía, un strain auricular puede ser de utilidad, porque estos marcadores, principalmente la alteración del strain longitudinal global, nos pueden preceder a la presencia de hipertrofia y nos permiten hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad, es decir, antes de que ocurra la hipertrofia ventricular. Y además, obviamente, nos sirven para el seguimiento y evaluación de respuesta terapéutica en nuestros pacientes, ya que el deterioro de ese strain longitudinal global nos habla de evolución de la enfermedad. Y finalmente, la resonancia cardíaca hoy es la estrella en la evaluación de miocardiopatías, ya que tiene dos grandes ventajas. Por un lado, es el gol estándar para evaluación de masa, volúmenes, diámetros ventriculares y función. Y por otro lado, más allá de lo morfológico, nos permite hacer caracterización tisular. A raíz de las diferentes secuencias que tenemos en la resonancia, por ejemplo, evaluación de edema, evaluación de reemplazo graso, evaluación de fibrosis, podemos intentar interpretar qué miocardopatía hipertrófica tengo enfrente. Las dos más importantes, quizás en la enfermedad de Fabry aún más, son el realce tardío con gadolinio, que evalúa focos de fibrosis, es decir, de reemplazo de tejido fibrótico y también podemos ver inflamación, y la estrella de la enfermedad de Fabry, que es el T1 mapping. El T1 mapping, muy a grandes rasgos, lo que se ve muy modificado por el tamaño o el volumen del extracelular y por lo tanto nos va a ayudar a determinar Fabry, entre otras fenocopias o miocardiopatía hipertróficas sarcoméricas. ¿Por qué? Porque como la enfermedad de Fabry, el depósito lisosomal es intracelular, es decir, es una real hipertrofia de la célula miocárdica, el extracelular se va a encontrar reducido y por lo tanto el T1 mapping va a estar reducido, lo cual no se ve en otras fenocopias o incluso en la miocardopatía hipertrófica sarcomérica. Obviamente esto es en etapas tempranas, ya que en etapas más tardías ocurre una fibrosis intersticial y finalmente se pseudonormaliza ese T1 mapping. Esto habla de que la resonancia nos permite también hacer diagnóstico de certeza, pero también seguimiento evolutivo de nuestros pacientes y respuesta terapéutica. Estupendo. Has respondido y resumido para los no cardiólogos los fundamentos de la cardioresonancia. Quiero terminar comentándote y preguntándote después. Sabemos que las terapias endovenosas para Fabry fueron aprobadas hace 23 años. En los últimos 5 o 6 años tuvimos el advenimiento de la terapia oral. La terapia oral se aprobó en base a resultados de ustedes, con parámetros cardíacos. Entonces me gustaría vos que nos cuentes, cuando vos evaluás esos puntos de eficacia que llevaron a la aprobación, ¿qué es lo que más te interesa reconocer de esos resultados? Bien, los estudios pivotales como el FACET y el ATTRACT ya nos habían demostrado que con la terapia oral se lograba una reducción de la masa ventricular, principalmente evaluada por ecocardiograma, es decir, una mejoría de la hipertrofia ventricular del paciente con manifestación cardíaca en la enfermedad de Fabry. Pero estudios más modernos, con seguimiento de 18, incluso 36 meses, los que nos mostraron es, con resonancia cardíaca, que es mucho más específico, una estabilidad de los parámetros de masa, volúmenes y diámetros, pero también una tendencia a la mejoría de este T1 mapping que acabamos de comentar y estabilidad en el realce tardío con gadolinio e incluso mejoría de parámetros de strain, pero en este caso medidos por resonancia cardíaca. Además de eso, estos estudios mostraron como signo clínico una mejoría en el consumo máximo de oxígeno, que son otras cuestiones que uno puede evaluar en el consultorio, más allá de los estudios de imágenes, y mejoría o estabilidad en los parámetros de péptidos natriuréticos NT-proBNP y troponina T, que son dos biomarcadores que debemos utilizar tanto en el diagnóstico inicial como en el seguimiento porque nos hablan de peor pronóstico. Algo muy interesante a recalcar que estos estudios de seguimiento demostraron que en los pacientes con ya fibrosis, es decir, con mucho realce tardío con gadolinio, quizás el beneficio no es tan alto, a diferencia de los pacientes con nada de realce o con muy poco realce como en el estudio Mayora, y eso es importante porque solamente nos hace énfasis en que el tratamiento precoz es el que le va a cambiar el pronóstico a nuestro paciente. Muy bien, ha sido muy claro el resumen de los resultados y el contexto de tratar temprano. Ustedes, los cardiólogos, hoy lo refuerzan a través de estudios de cardioresonancia. Ha sido un placer, creo que todos hemos aprendido, así que los invito a quedarse, seguir participando y estén atentos porque en breve tendremos otro lanzamiento de nuestro ciclo de entrevistas poco frecuentes. Muchas gracias, Josefina. Muchas gracias a vos, espero que haya sido de utilidad.